Amigo, buenas noches. Te escucho, ingeniero. Buenas noches. Ok, bien. Buenas noches con todos. Hoy día iniciamos la sesión 5 y con esta sesión estamos terminando todo lo que es la fase de programación multianual de inversiones. Quizás de los cuatro o tres elementos que tiene el PMI, quizás la cartera de inversiones sea un poco más, digamos, conocida, ¿no? De todo lo que es diagnóstico, criterios, ¿no? La cartera de inversiones. Vamos a ver. Perdón. Bien. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver la cartera, vamos a ver algunas actividades preparatorias para elaborar la cartera de inversiones, algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta, los pasos, ¿no? De la cartera de inversiones, qué no se debe registrar en la cartera de inversiones en el banco, las restricciones, el orden de prelación de las inversiones en la cartera y la priorización. Mire que son cosas diferentes. La prelación con la priorización, modificaciones y algunos lineamientos ya finales para la elaboración del programa multianual de inversiones. Veamos la cartera de inversiones. ¿Qué es la cartera de inversiones? Bueno, siempre estoy sacando yo las definiciones de lo que es la normativa, ¿no? Algunos conceptos, algunas consideraciones, siempre les pongo al final el numeral o el artículo donde se encuentra, ¿no? Para que ustedes tengan un mayor fundamento de la presentación. Cartera de inversiones. ¿Qué es? Dice que es el conjunto óptimo de inversiones priorizadas y orientadas al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios de un territorio. Si ustedes se dan cuenta, siempre está cierre de brechas. Siempre está por ahí. ¿Qué más te dice? ¿Qué considera esta cartera de inversiones? Considera varios tipos. ¿Ah? Considera inversiones que están en proceso de liquidación. Considera inversiones que están con ejecución física. Vamos a ver más adelante si es año 1, año 2 o año 3. También considera las que están con expediente técnico o documento equivalente, aprobado o en elaboración, las inversiones que están declaradas viables o aprobadas, incluso las que están en proceso de formulación y las ideas, dice, según corresponda, así como inversiones a nivel de idea. Todo esto son, digamos, las inversiones que se consiguen en la cartera. ¿Qué más te dice? Dice, el PMI es el documento final, ¿no? Es el documento final que se obtiene ya cuando nosotros ya hemos considerado la cartera de inversiones. Y esto creo que ya es un repaso, ¿no es cierto? Contiene tres elementos principales el programa multianual de inversiones. El diagnóstico de brechas, ¿no? Eh, ¿Qué es responsabilidad funcional del sector, gobierno regional o gobierno local según corresponda, teniendo en cuenta que el diagnóstico toma en consideración los indicadores? Los criterios de priorización de inversiones que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Se elabora sobre la base del diagnóstico de brechas y tiene por objetivo, dice, establecer la prioridad de cada inversión que conforma la cartera de inversiones. Eh, hemos indicado también que, por ejemplo, en los criterios termina con los puntajes, ¿no? Habíamos hecho un caso, ¿no? Creo que fue el caso de vivienda. Y finalmente la cartera, ¿no? Que vamos a ver con más detalle en las diapositivas que vienen, ¿no? Que está conformada por proyectos de inversión y por inversiones que no constituyen proyectos de inversión. Dice a financiarse de manera total o parcial con recursos públicos, o que son recursos públicos, que son realmente recursos que uno debe de orientarlos de manera adecuada para un horizonte, dice, mínimo de 3 años. Siempre les he mencionado, ¿no? Que hay PMI mínimo 3 años, ¿no? Hay un PMI vigente y un PMI que entra, digamos, en vigencia el año siguiente. Estas inversiones, dices, deben estar embarcadas al logro de metas de producto
e indicadores de resultados asociadas a la inversión. Hemos visto también que es una meta de producto. Y además dice ser consistentes con qué, con los objetivos de las brechas que se han identificado. ¿Dónde? En el diagnóstico de brechas. Y además, ¿qué te dice? Debe ser consistente a los criterios de priorización establecidos, así como a las proyecciones, dice, del marco macroeconómico multianual vigente. Nota, dice, todos los proyectos de inversión y los no proyectos de inversión se enfocan en reducir brechas, tomando en cuenta, también dice, los objetivos nacionales y el sector, los planes sectoriales nacionales, así como los planes eh, de desarrollo concertado que pueden ser regionales y locales en el ámbito de un gobierno regional o de un gobierno local. Mire, esto también es importante, ¿no? Esto fue también un tema nuevo en el marco del invierte, ¿no? No se habla casi de proyectos, se habla de inversiones. Y las inversiones pueden ser proyectos de inversión o no proyectos de inversión. Y este es un dato interesante, dice, no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión. Y aquí aparecen pues las IOR, ¿no? Dice, tienes acá, todos los proyectos de inversión se someten a todo el ciclo de la inversión, es decir, a lo que es programación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. En cambio, los que no son proyectos de inversión, solo se programan y se ejecutan directamente, ¿no? Lo registra aquí en la unidad formuladora. Y aquí tenemos las IOR, que son las ampliación marginal, optimización, reposición y rehabilitación, que son intervenciones puntuales sobre una unidad productora que está funcionando. ¿Qué más tenemos por acá? Seguimos con la cartera. Estas son algunas, digamos, algunas consideraciones importantes, ¿no? Referente a la cartera de inversiones, ¿no? No estamos hablando de todas las funciones de la UEF, pero algunas consideraciones que tienen que ver con la cartera de inversiones son las siguientes, ¿no? Es la última etapa de la formulación del programa multianual de inversiones, que puede financiarse de manera total o parcial con recursos públicos. Además dice que una característica de la cartera de inversiones es que debe elaborarse en función al logro de metas de producto. Y estas metas de producto son específicas y además dice debe de estar involucrado a indicadores de resultado asociados a la inversión. Además te dice que la cartera de inversiones contiene proyectos que son planteados en la cartera, deben ser consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y priorizadas. Y cuando se refiere, dice, a brecha de infraestructura o de servicios, dice, se refiere, como su nombre lo indica, que hay un déficit, hay una necesidad del servicio y que a través de la cartera de inversiones tratamos de que ese servicio por lo menos se solucione esa problemática. Mire, la cartera de inversiones dentro de la programación multianual de inversiones. Aquí hemos visto las etapas, ¿no? Recuerdan que eran 6 etapas, aunque algunos incluyen que podría ser una etapa la articulación territorial. Pero en el marco del artículo 10 de la Directiva General del Invierte establece que son 6. La elaboración y aprobación de los indicadores, que sirve de base para el diagnóstico de brechas. El diagnóstico de brechas sirve de base para los criterios de priorización. Y con los criterios de priorización se trabaja la cartera de inversiones. Luego ya vendrá la aprobación del PMI y su presentación a la DGPMI, que es el órgano rector del Invierte. Y luego, como última etapa, de acuerdo al artículo 10 de la Directiva del Invierte, se tiene el PMI del Estado, el Programa Multianual de Inversiones del Estado. Son las 6 etapas, digamos, que tiene la fase de programación multianual de inversiones y donde la cartera de inversiones está como etapa número 4. Ahora sí, algunas actividades preparatorias para la elaboración de la cartera de inversiones. ¿Qué actividades eh,
en el marco, por ejemplo, de lo que establece el Invierte P y de acuerdo, digamos, a todas las capacitaciones que se han dado en lo que es la fase de programación multianual de inversiones y específicamente de la cartera, se han definido algunas actividades que se tienen que hacer antes de que se comience a trabajar la cartera de inversiones. Miren, se tiene lo siguiente. Se tiene 5 actividades preparatorias, ¿no? Por lo menos hasta ahora. ¿Puede haber otra más? Bueno, las que se han definido son 5. ¿Cuáles son? Estas, miren. Primero, dice, tienes que verificar la actualización de la información de inversiones en el banco de inversiones. Cuando uno, por ejemplo, está registrando inversiones en el banco, quien tienen acceso es la UEF, la Unidad Ejecutora de Inversiones, la UPMI, hay una serie de formatos que tiene que registrar cada uno de estos órganos. Hay que actualizar esa información. Luego te dice, actualización y análisis de la cartera de inversiones vigente. Vamos a ir viendo más adelante en qué consiste cada uno de estos, ¿no? Luego viene evaluar qué inversiones deben de permanecer en la cartera de inversiones, es decir, todavía no se culminan, pero tienen que continuar. Cuarto, te dice evaluar qué inversiones que no se encuentran, pero que deben de incorporarse, digamos, son las inversiones nuevas. Y aquí ya entra quizás el orden de prelación que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, de todas las inversiones que no se encuentran en la cartera y que deben incorporarse, selecciona, dice, selecciona inversiones programables y su ordenamiento según su avance en el ciclo de la inversión. Es decir, por ejemplo, aquellas inversiones que están en la fase de ejecución tendrán más prioridad que aquellas inversiones que están en la fase de formulación y evaluación, que están viables. Por decir, no me explico. Si una inversión que está, por ejemplo, con expediente técnico aprobado y vigente, quizás es más seleccionable que una inversión que está viable. O una inversión que está en ejecución es más seleccionable o más programable que una inversión que tiene expediente técnico aprobado. O sea, esos casitos es lo que se refiere cuando uno selecciona. Si ustedes tuvieran alguna consulta, me interrumpen, alguna pregunta. Vamos viendo uno por uno, ¿no? A ver, uno, perdón. Dice, verificar la información de las inversiones que están registradas. ¿Qué voy a verificar? ¿Qué información tengo que, digamos, analizar o comprobar de las inversiones que están registradas? Cuando me refiero a inversiones que están registradas, me estoy refiriendo a aquellas inversiones que están en el banco de inversiones. A eso me estoy refiriendo. Dice, para ello, deberá coordinar. ¿Quién me deberá coordinar? La OPMI, porque ellos son los que al final registran la cartera, ¿no? O sea, los criterios de priorización, el diagnóstico de brechas y la cartera son registrados por la OPMI. En este caso te dice que la OPMI debe coordinar con quién, con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones a fin de que realicen las actualizaciones correspondientes. ¿Qué actualizaciones? Bueno, para algunos de repente es nuevo, otros ya quizás ya tienen algunos conocimientos sobre esto. Sobre esto, por ejemplo, miren lo que dice acá, ¿no? Dice, costo actualizado. ¿Quién actualiza? Depende en qué situación están. De repente está a nivel de UEF o a nivel de unidad ejecutora de inversiones. Entonces lo actualiza o bien la unidad formuladora o bien la unidad ejecutora de inversiones. ¿Qué más se verifica? Dice la fecha de inicio y fin de la ejecución de la inversión. Lo puede hacer, depende del estado del ciclo de la inversión, la unidad formuladora o la unidad ejecutora de inversiones. El cronograma de ejecución, es decir, el inicio y la fecha de culminación de la inversión, lo puede hacer la unidad formuladora o la unidad ejecutora de inversiones según corresponde. Verificar la unidad ejecutora de inversiones. No. ¿Quién es la unidad ejecutora del proyecto? Eso sí lo actualiza la unidad formuladora en el banco. ¿Quién es la unidad formuladora? También aquí lo hace la OPMI. Y la unidad ejecutora presupuestal, esa información la actualiza la unidad formuladora. Son algunas de las verificaciones que se tiene que hacer en el banco. Dos, actualización y análisis de la cartera de inversiones vigente. No olviden que les había mencionado que
una entidad puede ser gobierno regional o gobierno local, cuando está, digamos, trabajando la programación, tiene hasta 3 PMI, ¿no? ¿Tiene el PMI vigente? No. En este caso, por ejemplo, tenemos el PMI 2025-2027. Tenemos el PMI 2026-2028, ¿no? Que comienza a regir el año que viene. Y también ya se está trabajando el PMI 2027-2029, que culmina el año siguiente, el año 2026. Por lo tanto, por ejemplo, si queremos trabajar en la cartera de inversiones del PMI 2026-2028, tenemos que trabajar la cartera de inversiones vigente. ¿Qué información tengo que actualizar y analizar en la cartera de inversiones vigente? ¿Qué información? Dice revisar el estado situacional de cada una de las inversiones que conforman la cartera. ¿Qué más te dice? Poner énfasis en las inversiones que se vienen ejecutando y proyectan continuar en el siguiente año. Eso sí, se tiene que trabajar con la unidad ejecutora de inversiones. Dice, tienes que realizar una estimación en coordinación con las unidades ejecutoras de inversiones de los montos que podría ejecutar cada inversión programada en el año fiscal con la finalidad de determinar si se requiere continuar programándolas o no. Considerar, dice, los resultados que arrojó la evaluación del PMI respecto a la capacidad de ejecución de la entidad, el cumplimiento en el cierre de brechas, la inclusión de las inversiones no previstas, entre otros aspectos claves. Entonces, miren, aquí hay bastante información que la OPMI tiene que ir analizando. ¿Con quién? Más con la unidad ejecutora de inversiones. Pueden haber inversiones, por ejemplo, que ya no se requieren programar y por lo tanto ahí culmina. O pueden haber inversiones que de repente están este año y desean continuar el año siguiente. Todas esas inversiones, ¿no? Se tienen que tener en cuenta ese análisis. ¿Para qué? Para que cuando se trabaje la cartera de inversiones del PMI que viene en el año 2026 o 2028, por ponerles un ejemplo, esas inversiones se mantengan en la cartera. Dice, evaluar qué inversiones deben de permanecer en la cartera de inversiones. Pueden haber algunas inversiones que ya no se requieren en la cartera. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que considerar en este punto? Dice, se debe realizar un análisis de qué inversiones deben de permanecer en su cartera de inversiones y cuáles deben de ser retiradas por diversos factores, tales como, ¿qué factores? Por ejemplo, miren, aquí hay varios. No, de repente hay inversiones que no están orientadas al cierre de brechas prioritarias. De repente hay inversiones que no es factible su ejecución. O hay nuevas ideas de inversión que atienden de forma más integral y eficiente al cierre de brechas. De repente tengo estas nuevas ideas y voy descartando algunas. De repente puedo encontrarme con una inversión que está duplicada. Puede darse el caso de que otro factor sea inversiones que requieran continuidad. Inversiones que cierran brechas en años posteriores. Inversiones que entrarán en proceso de liquidación o también inversiones identificadas en los talleres de articulación territorial. Estos talleres de articulación territorial implican de que, por ejemplo, el gobierno regional con el provincial articulen sus inversiones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se evite la duplicidad. Porque se han dado casos, por ejemplo, en proyectos donde el gobierno regional y el gobierno local tienen competencias, por decir, en la parte de educación. A veces han habido inversiones que están en la cartera del gobierno provincial y también están en el gobierno regional. Por lo tanto, haciendo esta articulación, estos talleres ya se van a duplicar, se eliminan esas inversiones. O se queda en el gobierno regional o se queda en el gobierno provincial. Se presentó un caso, creo, hace un año, 2 años atrás, de un proyecto que estuvo en las dos carteras. Sin embargo, el proyecto, por ejemplo, que era mucho más integral, era el de la municipalidad provincial y no el del gobierno regional. Por lo tanto, se optó por dejar como parte de los talleres de articulación territorial esta inversión que era más integral, tenía más componentes. Miren, todas estas acciones, ¿no? De articulación, de análisis, ¿no? Me van permitiendo a mí
analizar qué inversiones van a permanecer en la cartera de inversiones. Otras quizás ya no, lleguen hasta ahí nomás. Seguimos acá. Por ejemplo, miren, aquí hay un pantallazo de algunas inversiones que según el análisis que se han hecho no van a continuar. Las que están, por ejemplo, con de rojo, no continúan. Bueno, esta es una decisión que tomó la OPMI en su momento. Entiendo, por ejemplo, que la que está en la primera como mejoramiento y revestimiento de control de riego dice no tiene contrato vigente, ¿no? Y quizás sea un problema. Y además está paralizada, dijo, no, esta inversión mejor que no vaya, ¿no? Irá en algún momento cuando se solucione este problema, ¿no? Imagínate, este es el análisis que hace la OPMI, ¿no? Conjuntamente con la Unidad Ejecutora de Inversiones para ver de toda la cartera en qué situación se encuentran, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, el orden de prelación, la brecha, la contribución que tiene, la unidad de medida, el costo actualizado, que es una función o bien de la UEF o bien de la Unidad Ejecutora de Inversiones, teniendo en cuenta en qué ciclo de la inversión se encuentra la inversión, el monto ejecutado, el avance en porcentaje. Dice, cuenta con contratos vigentes, la obra está paralizada o tiene arbitraje, hay un saldo pendiente de ejecución, se programa. Bueno, eso es una decisión que ya se tiene que tomar en reuniones de coordinación entre la UEF de corresponder o la Unidad Ejecutora de Inversiones. 4 dice, evaluar qué inversiones que no se encuentran en la cartera de inversiones deben de incorporarse. Todos estaremos pensando que son inversiones nuevas, pero vamos a ver qué factores tenemos que tener en cuenta aquí, ¿no? Dice, primero, ¿qué debes analizar? Dice, para que tú puedas incorporar en tu cartera inversiones que no se encuentran, debes analizar lo siguiente. Primero, dice, brechas prioritarias que aún no han sido atendidas. También te dicen, analiza inversiones de la entidad que están en el banco de inversiones y que aún no están programadas. O sea, puede darse el caso de que una inversión la tengas en el año 2027, pero quieres ejecutarla ahorita, tienes que traer al año 2025. ¿Qué más te dice que debes analizar? Analiza nuevas ideas de inversión. Dice, se requiere que previamente se hayan registrado en el banco de inversiones. Lógicamente, no todas las inversiones eh, inicialmente tienen que pasar por idea y se tienen que registrar en el banco de inversiones. ¿Qué más te dice en este aspecto que debes de tener en cuenta? Fíjese lo siguiente. Algunas consideraciones que tú tienes que tener en consideración para aquellas inversiones que las quieres incorporar en tu cartera de inversiones. Coordinar con la UEF y la Unidad Ejecutora de Inversiones para identificar las inversiones e incluir. Bueno, al final y al cabo es la unidad formuladora la que registra la inversión. Y de ahí nace, ¿no es cierto? Y hay que ir analizando con ellos, coordinando con ellos qué inversiones se tienen que incorporar en la cartera, considerando, dice, la factibilidad de su ejecución y su importancia en el cierre de brechas prioritarias. ¿Qué otra consideración hay que tener en cuenta? Revisar, dice, todas las inversiones de la entidad que están registradas en el banco de inversiones y que aún no se encuentran en el PMI. Hay inversiones, por ejemplo, que puede que esté en el banco, o sea, se ha registrado en el banco, pero no está en la cartera, no está en el PMI. A eso se refiere esta consideración. Identificar, dice, la necesidad de actualizar inversiones cuyos estudios de preinversión o fichas técnicas no se encuentren vigentes de ser el caso. Bueno, cuando veamos en la clase siguiente las fichas técnicas, vamos a ver cuál es su periodo de vigencia. Entonces aquí dice, tienes que identificar que los estudios o las fichas no se encuentren, que no se encuentren vigentes, dice, ¿no? De ser el caso. Identificar las ideas de inversión para brechas prioritarias que no cuenten con inversiones registradas en el banco de inversiones. Y finalmente te dice, este análisis se realiza principalmente sobre las inversiones que están en la fase de formulación y evaluación,
viables e ideas, y las que ya se encuentran en ejecución física y financiera, necesariamente, dice, deberían registrarse en el programa multianual de inversiones. Entonces, son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta de aquellas inversiones que deben de incorporarse a la cartera. 5. Ahora sí, ya tienes esas inversiones que vas a incorporar. Ahora dice selecciona. Selecciona inversiones programables y su ordenamiento según su avance en el ciclo de la inversión. O sea, tendrás que analizar aquí la cartera de inversiones vigente, ver estas inversiones cómo están articuladas con el diagnóstico de brechas, estas inversiones cómo están en el banco de inversiones y la articulación territorial que les había mencionado, ¿no? Son algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno ya quiere seleccionar aquellas inversiones que tú las vas a incluir en tu cartera. Algunas consideraciones para la elaboración de la cartera de inversiones del programa multianual. ¿Alguna consulta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Ninguna? ¿Continuamos? Usted me indica. Ingeniero, Sí, te escucho. buenas noches. En una diapositiva anterior vi que en las carteras de inversiones albergaba tantos proyectos de inversión como, como proyectos de no inversión, ¿no? Ya, no PIP. Ya, ¿Verdad? correcto. Sí. Ya, pero me quedé pensando, si se supone que los proyectos acá de las carteras de inversión son los que se pueden ejecutar. Esos proyectos de IOR que aparecen también en las carteras de inversión, ¿cómo se ejecutan? ¿Pasan por una aprobación? ¿Pasan por la unidad de inversión, por la unidad perdón, por la unidad ejecutora de inversiones? ¿O se ejecutan directamente? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, no es lo mismo, a ver, por decirte, no, darte una explicación virtual que darte una explicación en una pizarra, ¿no? Pero voy a tratar de ser, digamos, bastante didáctico. A ver, eh, las inversiones en el marco del invierte pueden ser proyectos de inversión o pueden ser no proyectos de inversión, ¿correcto? Los no proyectos de inversión, ahí tenemos la CIOA. Me voy al primer extremo, proyecto de inversión. Los proyectos de inversión dice que pasan por todas las fases. O sea, pasan por la fase de programación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Eso te dice el invierte. Las IOR dice que se registran y se aprueban de manera directa. Es decir, en algunos casos no pasan por la programación multianual de inversiones. Simplemente, por ejemplo, si yo quiero hacer una IOR, yo soy unidad formuladora. Las IOR no se viabilizan, simplemente se registra y se aprueba en el banco. Y luego pasa a la unidad ejecutora de inversiones para que haga el expediente. De ahí para adelante ya es muy similar al proyecto. ¿Dónde está la diferencia en las dos primeras fases? No, que lo que es no pasan por la programación multianual a CIOAR y en la fase de formulación y evaluación no se viabilizan, solo se registran en el banco de inversiones. Quien la registra y aprueba es la UEF, la unidad formuladora. Una vez que está registrada y aprobada, le dice a la UEI, ¿sabes qué? Si hay recursos para que se ejecute este año esa IOR, se tiene que ejecutar en ese año, porque son inversiones puntuales. No son proyectos, no son proyectos grandes, son inversiones sobre un determinado activo estratégico. Entonces, el mecanismo de la CIOR es que sean inversiones que se ejecuten de manera rápida. Incluso, ¿no? Los lineamientos indican que el periodo de ejecución de una IOR debe hacerse en un solo año. Sin embargo, hay excepciones donde la IOR puede pasar más de un año.
En todo caso, resumiendo, las IVAR no pasan, digamos, por la formulación y evaluación, simplemente, o sea, no se viabilizan, solo se registran y aprueban. Y luego ya viene la fase de ejecución, donde sí se elabora el expediente técnico. No sé si por ahí iba tu consulta y si fui claro en la explicación. Correcto, ingeniero. Bien. Algunas consideraciones para la elaboración de la cartera de inversiones. Hemos visto algunas actividades preparatorias, ¿no? Eso, digamos, es lo que uno tendría que hacer cuando quiere hacer una buena cartera de inversiones. Hacer esas acciones preparatorias, ¿no? De ir viendo con qué inversiones voy descartando y qué inversiones quizás voy a ir incorporando. La directiva del INVIERTE-P pone algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Para elaborar la cartera de inversiones. Ojo, todavía no estamos en los pasos, estamos en lo que es acciones preparatorias y en algunas consideraciones. ¿Qué te dice la directiva? Te dice lo siguiente. La elaboración de la cartera de inversiones del PMI, ¿cuál es el objetivo? Dice, tiene como objetivo la selección de las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos, y dice, para alcanzar las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados y los indicadores de resultado respecto al cierre de brechas. Si ustedes se dan cuenta, siempre está hablando de selección de inversiones, no te dice de proyectos, porque como preguntó su compañero, las IOR son inversiones. Y aquí te habla, porque la cartera está conformada por proyectos y por OIR. ¿Qué más te dice? Dice, la cartera de inversiones considera el gasto de capital para su ejecución y del gasto corriente para su operación y mantenimiento por parte de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales según corresponde. Es decir, la ejecución misma de la inversión tiene que ver con gasto de capital, con inversión misma. Pero lo que es operación y mantenimiento ya como tal no es inversión, no es gasto de inversión, sino es gasto corriente. Por lo tanto, ¿no? Los proyectos o las inversiones son temporales, o sea, tienen un inicio y tienen un final. La operación y mantenimiento de una inversión sí es permanente. Para eso hay que generar actividades permanentes. ¿Qué más te dice? Dice, la OPMI, un poco reforzando lo que hemos venido comentando, dice, la OPMI, en coordinación con sus unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversión, dice, debe priorizar la culminación, fíjese que es bien, bien importante, ¿no? De inversiones en ejecución física antes de programar nuevas inversiones. Salvo, dice, que la entidad demuestre excepcionalmente que la inversión en ejecución física no cierra brechas y que además, dice, el costo de continuar con esa inversión va a ser mayor o igual al beneficio que brinda. Interesante este análisis, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice, en estos casos que acabamos de precisar, se debe proceder, dice, con el cierre de la inversión y su registro en el banco de inversiones, adjuntando el informe que sustenta la decisión que se adopta. Son algunas consideraciones que están en la directiva. ¿Qué más consideraciones se tienen? Dice, para la programación multianual de las inversiones, se debe considerar el gasto de capital para la ejecución y el gasto corriente para su operación y mantenimiento. Lo habíamos visto. Y esto también es importante, fíjense. La OPMI debe tener en cuenta, miren, el impacto de los incrementos en el monto de la inversión, de los proyectos de inversión que se encuentran en la fase de ejecución y que deben de ser informados por la UEF o la Unidad Ejecutora de Inversiones, según sea el caso, conforme a lo siguiente. ¿A qué se refiere este incremento en el monto de inversión? Puede darse el caso que, por ejemplo, cuando yo estuve viabilizando un proyecto, tuvo un monto X y quizás cuando hago el expediente ya el monto no es X, sino es 2X, se incrementó.
Y te dice aquí la directiva que la OPMI debe tener en cuenta el impacto de esos incrementos. Dice, según sea el caso, conforme a lo siguiente. A ver, ¿qué te dice? Identifica, dice, la OPMI identifica las inversiones cuya ejecución tendría un retraso para su inicio o en el cronograma de ejecución previsto. Es decir, estos incrementos quizás te produzcan este retraso. ¿Qué pasaría si identifica el retraso? ¿No? Puede que esa inversión, digamos, no la considere en este año, la considere para los años siguientes y pueda reemplazarla por las benditas inversiones no previstas que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más te dice? Determina si dichos incrementos retrasan el cumplimiento de metas de producto que están establecidas en la programación multianual. Dice, estima los costos adicionales de gestión por el retraso en la ejecución de las inversiones a que se refiere el inciso 1 de corresponder. Y además te dice que prevé que dichos incrementos se financien con cargo a su propio presupuesto y que no esté demandando, dice, recursos adicionales al Tesoro Público. Son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se producen estos incrementos, ¿no?, en el monto de inversión, sobre todo cuando ya estamos en la fase de ejecución, es decir, cuando estamos trabajando el expediente técnico o documento equivalente. Dice, los proyectos de inversión que se financien o ejecuten por más de una entidad perteneciente a sectores distintos o por más de un gobierno regional o gobierno local se programan en la cartera de inversiones del PMI del sector, gobierno regional o gobierno local según lo hayan acordado, adjuntando el documento en el cual consta el acuerdo respectivo. La ejecución de una inversión por más de una entidad, y esto te lo he puesto de rojo, dice, no debe afectar el diseño técnico de la misma. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando entremos a la fase de ejecución, vamos a ver ahí algunas consideraciones que hay que tener en cuenta de modificaciones al momento de hacer el expediente y de modificaciones al momento de la ejecución física. No me adelanto porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, retomo lo que dice acá, ¿no? La ejecución de una inversión por más de una entidad no debe afectar el diseño técnico de la misma, debiendo las entidades adoptar las medidas necesarias para que a la culminación de la ejecución total de la inversión, la misma pueda operar adecuadamente. Bueno, y el diseño técnico inicialmente estuvo en la fase de formulación y evaluación. Hay que respetar ese diseño, ¿no? A eso se refiere. Que pueden haber algunas modificaciones, sí, pueden haber modificaciones, pero la directiva te dice, lo que tú no debes modificar es el objetivo. ¿Qué más? Las inversiones que se formulen y evalúen en el marco de convenios previstos en el artículo 20 del reglamento se registran, miren, se registran en la cartera de inversiones del PMI de la entidad a cargo de la ejecución de la inversión. De aquí es un ejemplo clásico, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no?, cuando un gobierno regional asume la ejecución de un proyecto de un gobierno local vía convenio, ¿dónde lo registra? En su cartera de inversiones. Y por eso hay que hacer las modificaciones de qué, de OPMI, de su cartera hay que pasar a la cartera del gobierno regional. Lo vamos a ver más tarde, después. Siempre dice que las entidades se encuentran sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es decir, las inversiones, tanto del gobierno local como el gobierno regional, tienen que estar en el invierte. Perdón. Un ratito, amigos, no sé qué pasó.
Bueno, nos quedamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué sigue de acá? Seguimos con algunas consideraciones de la cartera. Dice, la cartera de inversiones del PMI que ha sido seleccionada por los gobiernos regionales y gobiernos locales comprende las inversiones de las entidades de su nivel de gobierno y de las empresas públicas de su propiedad que están bajo su administración. Para lo cual dice, se debe tener en cuenta el anexo 1, que es el clasificador institucional. Por ejemplo, bien dice, las inversiones de las empresas públicas prestadoras de servicios de saneamiento de accionariado municipal que se financian, dice, de manera total o parcial, con transferencias de la municipalidad provincial que tiene la calidad de accionista mayoritario o de un sector, se consideran donde, o en la cartera de inversiones del PMI del gobierno local o del sector que realiza la transferencia, las cuales se mantienen en dicha cartera hasta la culminación de su ejecución. En todos los casos, dice, en todos los casos, las inversiones que se financien con transferencia del gobierno nacional, esto también es importante, miren, se consideran en la cartera de inversiones del PMI del sector respectivo, o sea, no se transfieren, por ejemplo, al gobierno regional, al gobierno local, siempre están en su sector. Solamente se transfieren los recursos. Miren, las inversiones que se financien con transferencia del gobierno nacional se consideran en la cartera de inversiones del PMI del sector respectivo. Hay que tener en cuenta el anexo 1, ¿no? Incluyendo, dice, cuando financien total o parcialmente las inversiones de las empresas públicas bajo el ámbito del FONAF. Bueno, es el Fondo, creo, Nacional de la Actividad Financiera o Empresarial del Estado. Y se mantiene, dice, en dicha cartera hasta la culminación de su ejecución. En resumidas cuentas, las inversiones o las transferencias de inversiones que se hagan a los gobiernos regionales o gobiernos locales siempre van a permanecer en la cartera de inversiones del sector. Dice, el receptor de las transferencias no debe incluir dichas inversiones en su cartera de inversiones del PMI. Creo que está claro, no es consecuencia de lo primero. Elaboración de la cartera de inversiones. Miren, aquí hay algunas consideraciones que me parecen muy interesantes, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué es la cartera de inversiones? Lo hemos visto, ¿no? Dice, es la mejor combinación de inversiones identificadas para el cierre de brechas prioritarias alineadas con el plan estratégico institucional. Y aquí, del plan estratégico institucional habíamos hablado bastante en los criterios. ¿Qué comprende la elaboración de la cartera? Comprende, dice, continuar con la programación de inversiones registradas y la incorporación de nuevas inversiones seleccionadas. ¿En coordinación con quién? Con la UEF y con la Unidad Ejecutora de Inversiones. Ahora aquí, estas inversiones nuevas pueden ser proyectos, pueden ser IOR. ¿Quién elabora la cartera de inversiones? Esa es una buena pregunta. Bueno, la elabora la OPMI. Del sector, gobierno regional, gobierno local o empresas, registrando, dice, las inversiones en el módulo de programación multianual de inversiones en coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones. ¿Y cuándo se elabora la cartera de inversiones? Dice, se elabora hasta el 4 de marzo, según establecido en el anexo 6. Bueno, el anexo 6 es un anexo que se publica en el cual la DGPMI establece los plazos. Puede que este 4 de marzo varíe, ¿no? Pero ahí están los plazos. Miren, este cuadro también es interesante, ¿no? Cuando te define qué tipo de inversiones se tiene, si son inversiones propias, y te da una definición, miren. Dice, identificación de inversiones. ¿Son inversiones propias? No. ¿A qué se refiere? Inversión de ejecución se encuentra a cargo de las unidades ejecutoras de inversiones del sector, gobierno regional o gobierno local.
¿Quiénes ejecutan estas inversiones? Los tres niveles de gobierno, el sector, el gobierno regional y el gobierno local. Cuando son transferencias, inversiones que se van a ejecutar por transferencias, ¿a qué se refiere? Inversiones financiadas con transferencias de los sectores a los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿A qué nivel de gobierno le corresponde a estos? Solo al sector. Y ahí permanecen en su sector conforme habíamos indicado en algunas diapositivas. Organismos públicos. Inversiones a cargo de los organismos públicos adscritos al sector, gobierno regional y gobierno local. Bueno, aquí es para los tres niveles de gobierno. Empresas. Inversiones a cargo de empresas públicas adscritas al sector, gobierno regional y gobierno local. Financiada de manera total o parcial con transferencias del sector o gobierno local, también para los tres niveles de gobierno. Y las mancomunidades, ¿no? Que son inversiones que pertenecen a mancomunidades. Bueno, en este caso puede ser gobierno regional y gobierno local, no hay a nivel de sector. ¿Y cuáles son los pasos para la elaboración de la cartera de inversiones? ¿Cuáles son esos pasos que hay que tener en cuenta? Mire, ya hemos hablado de algunas actividades preparatorias, algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para la elaboración de la cartera de inversiones. Entonces, con eso ya podemos establecer algunos pasos. Y son los siguientes. Hay 7 pasos. A ver, vamos a ver. Dice, primero, selecciona las inversiones que vas a registrar en la cartera. Segundo, verifica, dice, los formatos de las inversiones que se encuentren actualizados. Pero llevar el formato, o sea, tienes el formato 7A, el formato 8A, 8C, 12B, varios formatos que los maneja o bien la UEF o bien la Unidad Ejecutora de Inversiones. Tercer paso dice, obtener la información a registrar de cada inversión, estado situacional, monto, fecha de inicio, no, fuente de financiamiento, todos esos son datos que te van pidiendo. Cuarto, dicen, calcular el puntaje por la aplicación de los criterios de priorización. Miren, qué interesante todos los pasos, ¿no? Y aquí ya vamos, digamos, incluyendo lo que venimos viendo de las clases anteriores. El quinto te dice, una vez que tú has calculado el puntaje, ya lo tienes, dice ahora sí, registra las inversiones en el MPMI, en el módulo de programación multianual de inversiones. Sexto paso, ahora sí, aprueba la cartera de inversiones. Y séptimo, presentar el PMI a la DGPMI. ¿Por qué? Porque la cartera es el último elemento o factor que conforma el programa multianual de inversiones. Estos son, digamos, los pasos que hay que tener en cuenta para elaborar la cartera de inversiones. ¿Qué más viene de acá? ¿Alguna consulta hasta acá? Ahora, ¿hay restricciones? Sí hay restricciones. He tratado de ir indagando de la normativa, qué restricciones se tienen y además de los anexos que se han publicado, ¿no? El anexo 4 que tiene que ver con restricciones de la cartera de inversiones, ¿no? Ahí he sacado estas restricciones. Miren, ¿qué restricciones? ¿Qué no debe ir en la cartera de inversiones? Dice, en la cartera de inversiones no se registran. ¿Qué no se registra? La vez pasada decían, me hicieron una consulta, me dije, ingeniero, yo tengo, me han destinado 150.000 para elaborar estudios de preinversión. ¿Lo pongo en mi cartera de inversiones? No, no, eso no se pone. Mira lo que dicen estas restricciones. Dice, no se registran montos para la elaboración de estudios de preinversión. ¿Qué más? No se registran equipos que no constituyen IOR, es decir, que no son activos estratégicos que se vinculan de forma directa con la producción del servicio. Estos corresponden a otros gastos de capital. Creo que un compañero me preguntó de la CIVA. Para un poco ampliar este concepto, las IOR es un nuevo mecanismo que estableció el Invierte, ¿no? Para la ejecución de inversiones. No son proyectos, son inversiones puntuales.
Ahora, estas inversiones puntuales siempre, digamos, se ejecutan sobre activos estratégicos. Los activos estratégicos no es cualquier activo. Los proyectos de inversión nos generan activos, sí, pero hay activos y hay activos estratégicos. En el caso de la CIOR, se interviene sobre activos estratégicos, es decir, activos que están relacionados con qué, con la provisión directa del servicio al usuario. Si ese activo tiene una relación directa con el servicio al usuario, es un activo estratégico. Es decir, si ese activo en algún momento, digamos, me limita el servicio y no lo doy de la mejor manera, entonces es un activo estratégico. ¿Qué más no se registra en la cartera? Dice, esto también es importante, dice, tú no registras en la cartera inversiones con monto cero en los 3 años. Algo tienes que ponerle. Si tú le pones 0, 0, 0, el aplicativo no te lo jala. Sin embargo, dice, excepcionalmente pueden registrarse monto cero en los 3 años de programación para proyectos de inversión, dice, que se encuentren, que se ejecuten bajo la modalidad de obras por impuestos. Dice, cuya retribución puede exceder los 3 años del PMI. Así también dice, pues, también pueden registrarse los proyectos de inversión que se ejecuten bajo la modalidad de una asociación pública privada cofinanciada, cuando los compromisos y plazos establecidos de acuerdo a la normativa aplicable a inversiones excedan el horizonte de programación del PMI, es decir, excedan los 3 años. En esos dos casos, sí yo puedo registrar inversiones con monto cero en los 3 años. ¿Qué más te dicen? No se registran inversiones cuyos estudios de preinversión o expediente técnico o documento equivalente hayan perdido vigencia. Ya no, eso ya no va. En el caso de la preinversión, la vigencia según la directiva son 3 años de viabilidad. En el caso del expediente técnico son 3 años también para proyectos y 1 año cuando es IOR. No se registran pues inversiones cuya unidad formuladora pertenece a otra entidad, excepto es en caso de cofinanciamiento, transferencias y convenios, ahí sí. Dice, y en el caso de cofinanciamiento, la inversión debe registrarse en una sola cartera de inversiones, previo acuerdo entre las partes, precisando en el rubro de programación los montos de ser financiados por la entidad que programa y en el rubro con financiamiento los montos que corresponden a cada una de las entidades. Estas son, digamos, algunas restricciones que te da la cartera, que no se pueden registrar en la cartera de inversiones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta, amigos? Ahora miren, siempre les he dicho, ¿no? No es lo mismo prelación que priorización. La directiva te habla de un orden de prelación. Te habla así como grupo de inversión o grupos de inversiones que están en un nivel de estado situacional. Digamos la prelación. Pero la priorización ya tiene que ver inversión por inversión. Según la directiva, según el artículo 15 de la Directiva General del Invierte, miren lo que establece como orden de prelación. Dice, las inversiones priorizadas son ordenadas en el módulo, ¿no? O sea, las que ya están priorizadas, dice, en el módulo son ordenadas según su estado de avance en el ciclo de inversión de acuerdo al siguiente orden de prelación. ¿Cuál es ese orden de prelación que el módulo analiza para priorizar las inversiones, para ordenarlas? Las ordena así, miren el módulo, así las va ordenando el módulo, ¿no? Antes de priorizarlas, las ordena así. Primero, ¿quién van? Inversiones en proceso de liquidación
o por iniciar liquidación cuya ejecución física ha concluido. Eso es lo que te dice la directiva. En primer lugar, estamos hablando de orden de prelación. En segundo lugar, inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la programación multianual de inversiones. Por decir, si yo tengo mi PMI 2025-2027, el año 1 será 2025, el año 2 será 2026 y el año 3 será 2027. En este caso, cuando yo me refiero en el año 1, me estoy refiriendo al año 2025, por ponerles un ejemplo. Luego te dice, en tercer lugar, ¿cuál es el otro orden de prelación? Te dice inversiones en ejecución física, pero que culminan sucesivamente en los años 2 y 3 de la programación multianual de inversiones. Es decir, me estoy refiriendo al año 2026 o al año 2027, si tomo como referencia el PMI 2025-2027, ¿correcto? ¿Qué más te dice? Dice, inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de programación multianual de inversiones. Estamos hablando de aquellas inversiones que corresponden a obras por impuestos o a APP cofinanciadas. Seguimos. En quinto lugar, ahora ya se terminaron las que están con ejecución física. Dice, inversiones sin ejecución física, pero que cuenten con expediente técnico o documento equivalente completo y vigente. ¿Alguien está con su audio? Listo. No sé quién está con su audio abierto, su audio prendido, por favor, a ver si lo... Aló, 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 amigo, ¿quién está con su audio abierto? Por favor, a ver si lo apaga. Gracias. 6. Inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente en proceso de elaboración. ¿Cuál es el séptimo orden de prelación? Inversiones sin ejecución física ni financiera, pero que cuentan con aprobación o viabilidad vigente según corresponda. Incluye proyectos de inversión y las IOR. Y aquí voy a hacer un comentario. Un comentario para que quede claro esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con aprobación o viabilidad. Los proyectos de inversión, estoy hablando de proyectos de inversión, sí cuentan con viabilidad. Sí son viables en el marco del invierno. ¿No es cierto? O sea, yo tengo que, con el desarrollo del proyecto, yo tengo que demostrar primero que contribuye al cierre de brechas. Segundo, que el proyecto tiene un impacto en la sociedad. Y tercero, como elementos fundamentales para una viabilidad, para declarar la viabilidad es que sea sostenible. Esas consideraciones tengo que tener en cuenta cuando yo voy a declarar viable un proyecto. Cuando habla de aprobación, no se refiere a proyectos, se refiere a IOR. ¿Por qué? Porque las IOR se registran y se aprueban. O sea, no siguen el proceso de viabilidad. Y es más, fíjense, cuando uno está elaborando el expediente técnico, tiene que hacer una especie de consistencia, ¿no? Con el proyecto o con la preinversión que declaró la viabilidad. Puede ser con ficha técnica o puede ser con perfil. Tiene que hacer la consistencia. En cambio, la CIVAR no se hace consistencia. ¿Correcto? Con eso creo que complemento el comentario que hice anteriormente. Octavo, dice inversiones que se encuentran
en formulación y evaluación. Y noveno dice, inversiones que se encuentran registradas en el banco de inversiones como ideas. Las ideas de inversiones, dice, previo registro en la cartera de inversión del PMI, deben registrarse en el banco en el formato 5A, ¿no? Y este formato 5A se refiere a registro de idea de proyecto o programa de inversión. O en el formato 5B, que está relacionado a lo que son a la CIOR. ¿No? Estos son los dos formatos que se utilizan, ¿no? Uno para lo que son ideas a nivel de IOR y lo otro es para que son ideas a nivel de proyecto. Ambas se tienen que registrar como ideas, ¿no? Estos son quizás, no quizás, esto es lo que establece la directiva cuando hablamos del orden de prelación. Hablamos de 9 órdenes de prelación, desde la liquidación hasta la idea. Creo que está clara esta parte, ¿no? Si tiene ustedes algún comentario, por favor los escucho, o alguna consulta, o alguna inquietud, los escucho. Ninguno, amigos, está claro hasta acá todo. Pero en un momento usted está hablando de la consistencia y justamente tenía abierto acá la directiva. eh, Acá manifiesta, creo, el artículo 31, Ya. que la unidad ejecutora de inversiones es la que ve las modificaciones, dice, ¿no? Ujú, No, no, y ahí dice que la UEF, si es que lo considera pertinente, lo registra, ¿no? correcto. Pero mm, en ¿Qué este no te caso, queda claro? o sea, ¿quién aprueba? ¿La UE o la unidad No, la formuladora? UEF aprueba la consistencia. La UEF. A ver, no estamos en esa parte, lo vamos a hacer más adelante, pero te explico. A ver, ¿quién, quién da viabilidad al proyecto de inversión? La unidad formuladora, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. ¿Cuándo se inicia la fase de ejecución? Cuando el proyecto está viable. Se inicia la fase de ejecución. ¿Qué hace la unidad ejecutora de inversiones? Elabora el expediente técnico, ¿correcto? O documento equivalente. Supongamos que ese expediente técnico es para obra. ¿Qué hace la unidad ejecutora? Eh, Elabora el expediente técnico y me parece que trabaja el formato 8. El formato 8 en la sección A, creo que es. En la sección A. ¿Qué hace la unidad ejecutora de inversiones? Elabora el formato 8, no, y lo remite a la UEF. ¿Qué hace la UEF? La UEF analiza la consistencia entre el expediente técnico y el proyecto que está viable. La consistencia pues consiste en ver si ha respetado los componentes, los productos y sobre todo si no ha modificado el objetivo del proyecto. Si la UEF concluye de que hay coherencia entre el expediente técnico y el perfil viable o estudio de preinversión, le da la consistencia. Esa consistencia la registra la UEF en el banco. O sea, la consistencia con la información que ha remitido la unidad ejecutora de inversiones, donde él indica que ha respetado, digamos, el diseño técnico o la concepción técnica del proyecto, ¿no? Y que el servicio, el objetivo del servicio se mantiene, la UEF le da la consistencia. Una vez que la UEF, mira, una vez que la UEF ha registrado la consistencia en el banco, le comunica a la unidad ejecutora, ¿sabes qué? Ya está tu consistencia. Recién a partir de ese momento, según la directiva, la unidad ejecutora de inversiones procede a la aprobación del expediente técnico vía acto resolutivo. No sé si se entendió, estimado amigo. Sí, sí, ingeniero. Lo que pasa que me pregunté porque bueno, yo he sido en el gobierno regional en un momento, he registrado formato 8C. Ya. Ah, como 8Z hecho, estás hablando de
IOAR. No. Formato 8C es registros en la fase de ejecución. De la dir- Está en la Dirección de Supervisión de A ver, Ejecución. vamos por partes. El formato 8A tiene 3 secciones, ¿ah? A, B y C. De repente me estás hablando del formato 8A en la sección C, La para sección C. proyecto de inversión. Así es, perdón, sección C. Ok, Ah, porque el 8C sí es IOAR. No. Formato 8A en la sección C. Registros en la fase. Ok. O sea, ya estás a nivel de ejecución. Así es. Y lo que pasa es que cuando, por ejemplo, se dan este tema de los adicionales y se dan este tema a veces de las reducciones, eh, muchas veces, a veces no sabía a qué componente afectar, ¿no? Porque eh, en el tema este muchas veces del presupuesto, no se tenía a qué acción o a qué estaba ligado, ¿no? Y muchas veces me pregunté si es que tenía que eh, preguntarle en este caso a A la la DEA, UEF. a la DEA, o en Ya, este ya, caso a inversiones, ¿no? Y ahí me quedé con esa duda. Por eso es la ya. pregunta. Ok. Pero ojo, ¿no? Ya lo que son, por ejemplo, ya modificaciones a nivel de expediente o a nivel ya de ejecución, ya no entra la UEF. Y ahí entra solo la unidad ejecutora de inversiones. En este caso, pues, si es a nivel de expediente, si estaba en el gobierno regional, debe ser DEA. Bueno, y si es a nivel de ejecución, supongo pues que será la unidad de obras o de repente supervisión, creo que ve las obras por contrata, ¿no? No sé, no estoy tan al corriente de estas dos direcciones, ¿no? Pero lo que sí es la consistencia, sí es en la parte A del formato 8A. Ahí sí la consistencia la da la UEF, ¿no? Ya de ahí para adelante, ya la UEF, una vez que ha dado la consistencia y ustedes han aprobado el expediente, todas las modificaciones que se hagan, ya es responsabilidad de la unidad ejecutora de inversiones. En el caso del gobierno regional, la UEI creo que es la GRIN, la Gerencia de Infraestructura, la Sí, Gerencia Regional de Infraestructura. Y hacia abajo creo que tiene estudios y tiene obras y tiene supervisión. ¿Sí? sí, Es lo correcto. correcto. Es correcto. Bien, Lo que pero pasa es interesante tus consultas, amigo, porque se ve que has estado ya más o menos ya en esos temas, ¿no? Ahora, lo que sí te comento, han hecho un análisis, un estudio, mira, me ha dado pie para este comentario de la DGPMI, y la DGPMI ha concluido en lo siguiente, miren, que los registros que se han hecho a nivel de modificaciones han sido deficientes. No tengo el resumen del estudio, pero si lo tuviera, te lo voy a pasar. ¿Por qué son deficientes? Esa es la pregunta que tú te harás, ¿no? Yo también me hago esa pregunta. ¿Por qué ha cumplido que son deficientes? Pero me lo van a pasar. ¿Por qué han sido deficientes los registros de modificaciones o de cualquier otro, digamos, registro que se ha hecho en el banco, ¿no? Por ejemplo, hablaban mucho del formato 12B. Supongo que tú también has hecho formato 12B. Supongo. sí, ingeniero, seguimiento. Ya el seguimiento, ¿no? Dice el mal llenado del formato de seguimiento. Han hecho siempre repeticiones del mes anterior, repeticiones del mes anterior, ¿no? Bueno, no me quiero meter más en ese tema porque, bueno, supongo que lo vamos a hacer más adelante. Pero es importante, ¿no? Ir compartiendo algunas experiencias como tú lo estás indicando, ¿no? Bien, seguimos avanzando con nuestras carteras de inversiones que me llevaba hasta la ejecución, tu amigo. La priorización. Fíjense que esto me pareció importante. Esto lo llevé yo en un curso de inversión pública, y lo voy a compartir con ustedes, ¿no? Para tener en cuenta cómo se prioriza, ¿no? Ya tenemos el orden de relación, pero miren, ¿no? Esta diapositiva, ¿no? He tratado de hacer un poquito aquí medio didáctico, ¿no? A ver, para podernos entender. ¿Cómo aplico los criterios, ¿no? de priorización en las inversiones en los gobiernos regionales y gobiernos locales? Miren acá. Esto es lo que al final te arroja la priorización de las inversiones. Mira, tienes el código único, tienes la prelación, tienes el servicio y tienes el puntaje. Vamos a ver, ya hemos visto cuál es la prelación, ¿no? Mira, el módulo te arroja esto. A le pone para en liquidación o por iniciar liquidación, B1 en ejecución,
Y así, ¿no? B1, B2, B3, ¿no? C, D, E. Eso es lo que le ha puesto. Por ejemplo, ¿no? La primera inversión con código 53048 tiene el orden de prelación G. ¿A qué se refiere? G se refiere que está en formulación y evaluación. Tiene el servicio 3 y ha obtenido un puntaje de 84. ¿No? Aquí están con no están ordenados los puntajes, ¿no? Están priorizados. ¿Quién es el que te ordena al final las inversiones? Es el mismo módulo. Hay una opción que te dice priorizar inversiones, le das clic ahí y te ordena las inversiones. Pero para eso tienes que haber ingresado toda la información. Por ejemplo, miren, lo primero que te pide es ordena las inversiones según orden de prelación. Tenemos el orden de prelación A, que se refiere a liquidación, prelación B1, que se refiere a ejecución que culmina en el año 1, y prelación G. Esos están acá. Primero te las ordena así el módulo. Luego dice 2. Te lo ordena, dice, por los servicios. Dice, ordena las inversiones según los criterios de priorización de los gobiernos regionales y gobiernos locales, prioridad de los servicios. ¿Se acuerdan, amigos, cuando estábamos haciendo la ruta? Y te decía servicio 1, servicio 2, servicio 3, hasta el servicio 10. Entonces, ¿qué hace el módulo? Del servicio A, o perdón, del orden de operación A, hay varios servicios. No, pueden haber inversiones que estén en proceso de liquidación en educación, en saneamiento, en salud. Hay varios servicios ahí, entonces te los ordena. Si tú, por ejemplo, en tu orden de prelación que diste en la ruta, el servicio 1 era salud, salud será acá el 1. O el 2 es educación, acá será 2. O sea, te los ordena de esta manera. Y luego, en el tercer punto, te aplica los criterios de priorización sectoriales, los que ha publicado el sector, ¿no? Y te da, ¿no? Miren, aquí te da ya los puntajes. Hasta aquí todavía solamente son prelación, servicios y puntaje. Todavía no te ha priorizado. Si tú te das cuenta, mira, 90, después por acá tienes un 84, un 72. Hasta ahí tú le has ingresado al módulo toda la información que te pide. Vamos a ir más adelante. Miren lo que dice acá. Al terminar de registrar la cartera de inversiones de la entidad, se deberá dar clic en el botón Priorizar inversiones y automáticamente el módulo de programación multianual de inversiones ordenará las inversiones según su prioridad. Todo está automatizado, ¿no? Lo que te pide el módulo es que le ingrese la información adecuada. Bueno, en el caso del gobierno regional ya hemos visto, ¿no? ¿Qué te pide? Te pide que ordena las inversiones según el orden de prelación y ordena las inversiones según los puntajes obtenidos al aplicar los criterios de priorización sectoriales. Esto es para el sector, para el gobierno nacional. En el caso de los gobiernos regionales, no, ya acabamos de ver, ¿no? Ordena las inversiones según la prelación, ordena las inversiones según los servicios y ordena las inversiones según los criterios de priorización sectoriales. Y al final tienes esto, ¿no? Aquí está, mire. Bueno, el puntaje debe estar más adelante. Bueno, no lo pude, pero no lo grabé acá. Pero mira, acá está el botón priorizar inversiones y al toque te prioriza las inversiones. Las que tienen mayor puntaje a las que tienen menor puntaje. Entonces, con esto se termina la cartera de inversiones. Y ustedes se preguntarán, amigos, ¿y esa cartera aprobada, ¿no? Que ya constituye el último elemento del PMI, ¿se puede modificar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes creen que esta cartera se pueda modificar o no? Que ya ha sido aprobada con un acto resolutivo y todos estos trámites de la entidad.
¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que se pueda modificar o no? Miren, ya hemos visto definición de cartera. Hemos visto algunas actividades preparatorias que hay que tener en cuenta. Hemos visto algunas consideraciones que son importantes conocerlas. Hemos visto los pasos para la elaboración de la cartera, ¿no es cierto? Y en los pasos te dice la aprobación de la cartera y del PMI. Después hemos visto la prelación, el orden de prelación de las inversiones y la priorización, que son cosas diferentes. Y yo les preguntaba si la cartera que está aprobada se puede modificar o no. Miren lo que dice acá. Modificaciones a cartera de inversiones registrada y aprobada. Bueno, sí se puede modificar. Si no, pues a veces no pudiéramos incluir otras inversiones en la cartera, ¿no? Veamos qué dicen los lineamientos o los anexos del invierte referente a modificaciones a cartera e inversiones que están registradas y aprobadas. Dice, cuando los sectores, el artículo 19, el numeral 19.1 de la directiva dice, cuando los sectores, gobiernos regionales o gobiernos locales identifiquen inversiones viables o aprobadas que requieran ser programadas en el PMI, estas se incorporan en la cartera de inversiones del PMI del año de ejecución o en los años posteriores. De corresponder, siguiendo, fíjense, y aquí hay una cosa que me llama bastante la atención y hay que tenerlo en cuenta. Yo puedo incluir estas inversiones, sí, pero te dice, ¿sabes qué? Inclúyelas, pero sigue estrictamente el orden de prelación determinado en la referida cartera, de acuerdo al numeral 15.2 del artículo 15 de la directiva. ¿Bajo responsabilidad de quién? De la OPMI, siempre que estén alineados con los objetivos priorizados y contribuyen al cierre de brechas prioritarias. ¿Qué más dice acá? Aquí me quiero detener un instante para comentarles lo siguiente. Cuando te dice, miren, orden de prelación se refiere a que, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero incluir una inversión que está, digamos, a nivel de expediente, ¿no? En formulación, y otra que está con expediente técnico aprobado y vigente, ¿cuál pesa más? La que está con expediente técnico aprobado y vigente. Esa es la que tendría quizás la mayor, digamos, prioridad de incluirse en la cartera. O si yo tengo una inversión, por ejemplo, que está con expediente técnico aprobado y vigente, y tengo una inversión que está viable, lógicamente, primero iría a la que está con expediente. Pero sin embargo, fíjense, a veces en las carteras de los gobiernos regionales o gobiernos locales eso no se hace. A veces tú tienes inversiones que están con expediente y prefieres incluir una inversión que a alguien se le ocurrió, la registras como idea, la estás viabilizando recién y creen que ya se ejecute. Yo creo que eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, cuando yo converso con algunos colegas que modifican carteras, pues yo siempre le digo, ¿y sabes qué? Pero, ¿cómo está tu orden de prelación? Y por eso es que a veces ciertas inversiones se van quedando, pues. Y al no considerar, por ejemplo, amigos, las inversiones que están en un orden de prelación, ¿saben lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que los proyectos o las inversiones están perdiendo vigencia. Porque ese lugar está siendo ocupado por inversiones nuevas. Como decir un comentario, ¿no? Que quería indicarles. Bien. Seguimos con modificaciones. Dice, la OPMI del sector o gobierno local y se registra en el módulo de programación multianual de inversión de las inversiones no previstas en la cartera de inversiones del PMI conforme al procedimiento y requisitos que se establecen en este anexo. ¿Cómo se llama este anexo? El anexo 5, que son lineamientos para modificaciones de la cartera de inversiones del PMI cuando corresponda. Y hay tipos de inversiones no previstas, ¿no? Esto no había antes. Por ejemplo, este anexo 5 creo que se actualizó el año pasado. Y ahí he establecido hasta 5 tipos de inversiones no previstas que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los momentos
que yo tengo para modificar mi cartera de inversiones, ¿no? De acuerdo al anexo 5, miren, te dice lo siguiente. La incorporación de inversiones no previstas en el módulo de programación multianual se realiza durante el año en ejecución considerando su naturaleza excepcional. Dice, para el caso de una inversión no prevista nueva, la OPMI deberá evaluar la oportunidad de su incorporación al PMI, considerando el cronograma previsto para la ejecución de la inversión que sustente que la inversión iniciará su ejecución en el año en ejecución. Por ejemplo, miren, si yo estoy en el mes de agosto y me viene una inversión nueva, ¿ustedes creen que la voy a terminar en 3 meses? A eso se refiere, oportunidad. Entonces, miren, a veces estos temas de ingresar inversiones en cualquier momento, como que te genera, digamos, un retraso en tu programación inicial que tuviste aprobada, ¿no? Y aquí llama la atención cuando te dice, ¿sabes qué? Evalúa la oportunidad de su incorporación. Si yo, por ejemplo, voy a ingresar una inversión nueva ya en el último trimestre, sé que no la voy a ejecutar, mejor no la registro. Entonces yo por ahí tendría que poner algunos candados, ¿no? Pero ya no depende pues de la OPMI, del gobierno regional, dependerá pues de la DGPMI, ¿no? Que ponga algunos candados para que no se esté de repente ingresando inversiones durante todo el año, ¿no? Esto es lo que yo les mencioné, son algunos comentarios ya, digamos, como parte de que uno analiza lo que es el invierte, ¿no? Ah, la consistencia, pero aquí no hablamos consistencia de proyecto, sino hablamos consistencia de la cartera. O sea, la consistencia consiste en que lo que te asignan en el año, en tu presupuesto, tú también seas concordante con tu cartera, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, programados para el año 2026 como 150 inversiones y solamente se te han programado, te vienen recursos para 50, entonces ahí tienes que hacer tú una consistencia, ¿no? Quedarte con las 50 que puedes hacerlas con ese presupuesto y el resto, pues, irlas prorrogando para los años siguientes, ¿no? A ese momento, a esto se refiere la consistencia. Dice, la DGPMI, en coordinación con los sectores, gobierno regional y gobierno local, realiza la consistencia del PMI. Primero dice con el proyecto de ley anual de presupuesto. Y esta primera consistencia se realiza hasta el 30 de septiembre de cada año, en que se tiene el proyecto de ley anual de presupuesto. Y la otra es cuando ya tienes la ley de presupuesto aprobada, que es hasta el 31 de diciembre de cada año. Son los dos momentos en que se realiza la consistencia. ¿Por qué? Porque puede que la ley de presupuesto te aumente un poco más de lo que tú tenías como proyecto de ley y te dan, digamos, presupuesto para algunas inversiones más. Y por eso es que haces una segunda consistencia. Estamos ya en el último punto. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, esto de la cartera de inversiones, de verdad que es bastante interesante, ¿no? Realmente toda la programación, la fase de programación multianual de inversiones es muy interesante, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Que debe ser una de las fases más importantes de la programación, porque ahí comienza todo. Alguien considera que es formulación y evaluación o formulación y evaluación parte de la programación. Si yo no hago una buena programación, quizás para adelante no tenga una buena ejecución de mi cartera, ¿no? Y una buena programación de las inversiones tiene que ver con una adecuada identificación de brechas, ¿no? Y brechas que son de mi competencia y de mi responsabilidad funcional, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Las carteras de inversiones que se formulan a nivel de gobierno regional o de gobierno locales tienen que tener en cuenta la competencia del servicio. Bien, algunos lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones. Las inversiones no previstas, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? Son aquellas inversiones viables o aprobadas que se registran en la cartera de inversiones del PMI vigente, excepcionalmente luego de su aprobación.
Dice, por la necesidad prioritaria de su ejecución, ya sea porque se extiende el plazo de su programación prevista, estamos hablando de la inversión que se incluye en la cartera, o porque no fue posible prever su programación en el proceso regular de programación multianual de inversiones. Pero estas inversiones no previstas tienen que tener ciertas características. Y te dice acá, siempre que contribuyan a las metas de cierre de brechas prioritarias, en el ámbito de las competencias de la entidad respectiva. Ahora, ¿de quién es responsabilidad el registro de las inversiones no previstas en la cartera? Es de la UPMI, ¿no? Y dice, y el órgano resolutivo de dicha entidad. ¿Cuáles son los tipos de inversiones no previstas que existen? Bueno, acá les he planteado una por una. Bueno, es bastante extenso a esto, ¿no? Pero simplemente he resumido yo acá para poderles indicar cuáles son estos tipos de inversiones no previstas. O sea, son aquellas inversiones que se van a incorporar a la cartera. O sea, pueden ser inversiones viables o inversiones aprobadas, pero que requieran su ejecución. Y además te dice que estas inversiones tienen que, por lo menos, ejecutarse en el año en ejecución. Por eso son inversiones no previstas, ¿no? Dice, las inversiones no previstas se clasifican en 5 tipos, las cuales se detallan a continuación. ¿Cuáles son estas inversiones no previstas? Dices, inversión no prevista por continuidad. ¿A qué se refiere esto? Miren, dice lo siguiente, inversión que se encuentra en la fase de ejecución y que no se encuentra programada en la cartera de inversiones del PMI vigente de la entidad, pero que sí estuvo programada en la cartera de inversiones del año anterior, en el cual se tenía prevista su culminación. Vamos a suponer, en el año 2024, yo tengo una inversión X, que dije, ¿sabes qué? En el año 2024 se tiene que culminar. Bueno, por razones de repente ajenas de repente a la inversión o propias de inversión, no se culminó. ¿Qué tendría que hacerla? Incluirla en el año 2025. Por eso se llama por continuidad. Inversión no prevista por ampliación. De repente esta inversión tuvo modificaciones y se ampliaron las metas. Puede ser. Miren lo que dice acá. Inversión programada en la cartera de inversiones del PMI vigente de la entidad, que cuenta con programación en el año 0 o en el año 1, pero que requiere ampliarse hasta el año 1 o al año 2 respectivamente, por modificaciones del plazo de ejecución. De repente esta inversión estuvo programada para el año 0, pero por modificaciones en el plazo de ejecución o cronograma se tiene que ampliar hasta el año 1. O de repente estuvo una inversión en el año 1, pero que por modificaciones o por razones propias de la inversión se requiere ampliar hasta el año 2. Entonces, esos son algunos casos de inversiones no previstas por ampliación. ¿Qué otro tipo se tiene? Inversión no prevista adelantada. ¿A qué se refiere si está prevista esta inversión no prevista adelantada? Inversión que se encuentra programada a partir del año 1 o 2 de la cartera de inversiones del PMI vigente de la entidad, pero que requiere ser adelantada al año 0 para su ejecución. Me explico mejor. Si yo tengo mi PMI, ojo, si yo tengo mi PMI vigente 2025, 2026, 2027, y yo tengo, por ejemplo, una inversión Y. Esta inversión Y está programada para ser ejecutada en el año 2026. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sabes que esta inversión es necesaria, pero está en mi PMI, está en mi cartera, sí, la adelanto para el año 2025. Por eso se llama adelantada. O puede que esté en el año 2027 y yo la adelanto, pero siempre y cuando tenga recursos. Y para ello tendría que hacer algunas modificaciones. Algunas inversiones que no se podrían ejecutar por X razones, de repente con esos recursos yo ejecuto esta inversión adelantada. ¿Cuál es el cuarto tipo?
Inversión no prevista por migración. Esta es clásica también, ¿no? ¿A qué se refiere? Inversión registrada en la cartera de inversiones del PMI vigente de una entidad que requiere trasladarse a la cartera de inversiones del PMI de otra entidad por su participación en la ejecución o financiamiento parcial o total y de acuerdo a las partes. El caso concreto y común es las inversiones que ejecuta el gobierno regional y que pertenecen a los gobiernos locales. Por ejemplo, ¿no? No hace mucho, me parece que, no sé si ustedes han escuchado, el gobierno regional ha suscrito un convenio para, no sé si desarrollar la formulación y evaluación y ejecución del expediente técnico de un proyecto del mercado modelo de Lambayeque. No sé si ustedes habrán escuchado. Bueno, si este proyecto, por ejemplo, ¿no? Estuviera en la cartera de inversiones de la provincial de Lambayeque, para que el gobierno regional lo pueda ejecutar, tendría que trasladarse a su cartera de inversiones del PMI del gobierno regional de Lambayeque. O sea, tenía que migrarlo. A eso se refiere, migrar del PMI de una entidad a otro PMI de otra entidad. ¿Para qué? Para su ejecución. Y eso también es bastante común, ¿no? Inversiones nuevas. Inversión que no se encuentra programada, que no se encuentra programada en la cartera de inversiones del PMI, vigente de identidad y que requiere ser incorporada para iniciar su ejecución siguiendo el orden de prelación. Miren, siguiendo el orden de prelación determinado en la referida cartera de inversiones. O sea, yo puedo ingresar una inversión nueva, sí, pero un requisito que siempre te pide la directiva o el anexo es, ¿sabes qué? Ten en cuenta el orden de prelación. Si hubiera, por ejemplo, otra inversión que está más arriba, esa tendría la prioridad. Bueno, y ese era lo último, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá, amigos? Voy a llamar, lista. César. César. Presente, presente, César, tu apellido es John Top Guevara. John Todd. Daniel Martínez Eclín. Presente, ingeniero. Hola, Daniel. Edwin Díaz. Buenas noches, ingeniero, presente. ¿Cómo estás? Ramírez Chancafe. Presente, ingeniero. John Stuart, ¿no? Tuya. Stuart. ¿Tu primera clase, John? No, ingeniero. No, no. No, ya veo varias clases. Tengo que tu apellido era medio raro. Tu nombre, perdón. Ajá. José Martín Ayala Más. Presente, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Luis Ángel Chiroque. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis Ángel, creo que fuiste el primero que te conectaste, me parece. Y Mesa Falcón Jr. Presente, ingeniero. Bien. Miren, esta clase de verdad he sacado bastante información de cartera porque sé que les interesa cartera de inversiones. He tratado de tocar varios puntos de cartera de inversiones con ustedes, ¿no? No solamente de la directiva, sino de algunos cursos que también tengo de inversión pública. He sacado algunas cositas para poder compartir con ustedes. No sé si tuvieran alguna consulta. De que nos vemos el día, en la otra clase vamos a ver formulación y evaluación. No se pierdan esa clase porque va a estar interesante, ¿no? Sobre todo para ver cuáles son las fichas que se han publicado hasta ahora a nivel sectorial. Y eso es importante que ustedes lo conozcan, lo vean. ¿Alguna pregunta hasta acá, amigos? ¿Ha estado claro? ¿Qué les ha parecido esta sesión? Una, a ver, ¿alguien opina?
¿Qué les apareció esta sesión, amigos? Es interesante la cartera, ¿no? ¿O no les apareció interesante? Sí, ingeniero, ha estado muy interesante. Está interesante, ¿no es De- cierto? sí, bueno, yo no sabía mucho de esto de cartera. Actualmente yo trabajo en la gerencia de, ¿cómo se llama? De infraestructura y obras públicas de un gobierno local y bueno, pues es la primera vez que veo sobre la cartera de inversiones, más que todo por el tema de cómo ¿Cómo se se trabaja? modifican las inversiones y todo eso, ¿no? Sí, sí, la cartera de inversiones, a veces la confundimos con el PMI, ¿no? La cartera de inversiones es parte del PMI. Entonces, miren, ¿no? Para hacer un recuento rápido, para ir cerrando la sesión, nosotros cuando recién comenzamos la primera clase, recuerdo hablar del ciclo de la inversión, ¿se acuerdan? Comenzamos a hablar de programación multianual, de formulación y evaluación, ¿no? De ejecución y de funcionamiento. Programación es bastante, ¿no? La clase que viene vamos a hablar de formulación y evaluación. De ahí hablaremos de ejecución y de funcionamiento. Pero fíjense, ¿no? ¿Cómo hemos comenzado, ¿no? Programación, ¿no? Comenzamos hablando de los aspectos normativos del invierte, luego hemos comenzado a hablar ya de la programación en sí, hemos comenzado a hablar de los indicadores de brecha, ¿se acuerdan? Los indicadores que son, digamos, algunos instrumentos que manejan los sectores y de la cual nosotros como gobiernos regionales o como gobiernos locales, incluso el mismo sector, formula su diagnóstico de brechas, ¿no? El diagnóstico de brechas que tienen que ver pues con las brechas que son, digamos, responsabilidad y competencia de una determinada entidad. Una vez que se ha trabajado el diagnóstico de brechas, hemos comenzado a trabajar los criterios, ¿se acuerdan? Los criterios de priorización. Y ahí hemos hablado de los sectoriales y de los de gobiernos regionales y gobiernos locales. Y de los sectoriales hemos hablado de los generales y de los específicos. Y ahí hemos hablado de dos criterios que son de tipo obligatorio, que es el cierre de brechas y que es alineamiento al planeamiento estratégico. El resto ya son otros que están relacionados con las funciones o bien del sector o bien del gobierno regional o gobierno local. Con eso hemos terminado la cartera. O sea, con diagnóstico de brechas, con criterios de priorización y con cartera de inversiones, la entidad aprueba su PMI. Este PMI es remitido a la DGPMI. Entonces, hasta acá hemos terminado programación. Espero, amigos, de verdad haber hecho una secuencia bastante lógica, interesante, bastante metódica para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Porque a veces para muchos, como mencionaba el compañero, es nuevo, ¿no? Y las cosas nuevas a veces, como que a veces no le prestamos mucha atención, no creo, pero sí cosas nuevas nos llaman la atención. Bien, entonces hemos terminado con la cartera de inversiones. La próxima clase creo que es el miércoles y vamos a ver formulación y evaluación. Bien, amigos, si no hubiera ninguna otra consulta, nos quedamos acá y nos vemos el día miércoles. ¿De acuerdo?